Bueno, pues vamos a arrancar esta tercera parte del Encuentro Nacional de Pacientes, este bloque final, y vamos a empezar a hablar de gestión emocional. A nuestro siguiente invitado yo tuve la suerte de conocerlo hace aproximadamente unos 10 años, un poquito más, cuando yo empecé a divulgar como periodista en el mundo de la diabetes. La verdad es que para mí desde ese momento ha sido siempre una guía. Yo hace 10 años ya oí hablar por primera vez de lo que era gestionar emocionalmente una patología crónica como la diabetes y se lo oí a él. Llevo 10 años escuchándole a él. Después la pandemia evidentemente nos ha puesto la salud mental en el escenario a todos, le ha puesto mucho valor y yo creo que de todo eso viene a hablarnos hoy Iñaki Lorente, mi amigo. Iñaki, adelante. ¿Se ha perdido quién? No se ha perdido nada. Ah, fenomenal. Un aplauso para Iñaki, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Sé que me toca la hora del yoga hispano y espero que, en fin, que estéis atentos. Que sepáis que tenéis un vale por una cabezada, no más. A la segunda digo, tú fuera. Bueno, es broma, ¿eh? Bien, lo primero que tengo que pedir es disculpas a la intérprete de signos porque hablo, yo siempre pienso que son heroínas y héroes porque, por lo menos cuando yo me escucho, me resultaría imposible poder traducirme al lenguaje de signos. Dicho eso, nada, agradecer, ahora en serio, agradecer el que me haya invitado. Bueno, gente que conozco y con la que ya hace años que comparto cosas, y de lo que vengo a hablar es de la importancia de la psicología dentro de las patologías crónicas. He de decir que voy a estar un pelín reivindicativo, o sea que creo que es importante que lo sepáis de momento por si acaso. Bien, ¿por qué creo que la psicología tiene cabida en todo esto? Primero porque las personas no somos seres fragmentados, sino que somos todo uno. Tenemos una parte biológica, una parte psicológica, una parte social y está todo ligado, es imposible desligarlo. Mi mujer trabajaba en el entorno sanitario, trabaja en el entorno sanitario y cuando éramos jóvenes, pues nos contábamos el día, cariño, ¿qué tal te ha ido a ti el día? Ella trabajaba en urgencias y cuando nos juntó, cariño, ¿qué tal te ha ido el día? Y decía, hoy fatal, han venido 2 piernas, un bazo y 3 ojos. Y digo, joder, ¿y el resto del cuerpo dónde estaba? Es decir, a veces desde el sistema sanitario no ven esa... Yo le preguntaba, bueno, ¿estaba dolorido? ¿Llevaba ropa de casa? ¿Tenía para cambiarse? ¿Iba acompañado? Son cosas que importan mucho en la experiencia de una patología. Por eso, porque es indivisible, no podemos decir, no, tú coges el bazo y lo miras, pero no tienes que mirar solo el bazo, sino a la persona en concreto, a toda la persona en global, porque la patología y la patología crónica en especial mancha, inunda, irradia a todo el ser, a toda la persona en sí. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, pero por ejemplo, aquí vengo a decir algunas. Una persona que le acaban de diagnosticar una patología crónica, lo primero que le cambia es su propia autoimagen, la percepción que tiene de sí mismo, de ser un tío guapo y, en fin, de buena planta como soy yo, a ser un tío enfermo. Y eso cambia mucho el cómo se percibe a sí mismo y luego cómo interactúa en el mundo, cómo se desenvuelve en el mundo. Además, las patologías crónicas generalmente exigen modificar hábitos. Hábitos que tenías ya no los puedes tener y tienes que adquirir otros, como también comentaré más adelante. Pero además, también modifica las interacciones con la gente de alrededor. Y una cosa clara, seguramente aquí habrá muchas personas con alguna patología que
cómo le modificó a él, pero también cómo modificó a su familia. Quiero decir, cómo le afectó el tener una patología. A él sí, pero también a su entorno. Y no podemos olvidarnos de eso también. Y además puede repercutir mucho en la calidad de vida. Una persona que se siente mal con su patología, fijaos que es algo de lo que no se puede quitar. No se puede decir, bueno, pues voy a aprender y así desaparece la patología. No, es algo con lo que tienes que vivir siempre. Y si no te relacionas bien con ella, es muy difícil que tu vida sea moderadamente feliz. ¿Y por qué hay que estar ahí con la patología? Porque la patología crónica no nos lo pone fácil. Primero, y una cosa importante, yo voy a hablar de mi experiencia como persona con diabetes, pero yo creo que es extrapolable a muchas de las patologías crónicas. Es que todos los esfuerzos que yo hago no son para curarme, sino para no morirme. Es decir, si yo tengo que, en mi caso, mirarme el azúcar, comer sano, hacer ejercicio, lo que sea, no es para curarme de la patología, sino para evitar las consecuencias negativas que tiene para mí esa patología. Yo suelo decir que odio la acelga con patatas la odio. La odio, es así, lo siento. A ver, la que ponen una penca, jamón, queso, que luego va albardadita, se me gusta, pero la otra no. Y yo digo, si a mí me dijeran, tienes que desayunar, comer y cenar durante 3 años, 3 veces al día, todo, solo comer acelga con patatas y te curas. Yo comería todos los días durante 3 años. Pero es que me dicen, tienes que comer acelga y te chinchas. Y eso no motiva tanto. Es muy difícil adherirse al tratamiento porque lo que tienes no es para conseguir algo, sino para evitar algo. ¿Bien? Y además te dicen, ¿y hasta cuándo? Dicen, Majo, es crónica y por definición no hay una cura. Hasta que no haya una cura tienes que hacerlo sí o sí. Y eso, la verdad, que molesta también bastante. Y luego también ya depende de la naturaleza de la patología, pues hay peculiaridades, pero una bastante común es que no duele mucho. En mi caso, no duele. Y claro, a mí, el que no me duela, pues me hace, ya sabéis que el dolor filogenéticamente nos está avisando que el organismo está en peligro. Si algo malo está pasando, por eso te duele algo, te duele la tripa. Y a mí, con la diabetes, personalmente no me duele nada. ¿Qué pasa? Que si yo pienso que estoy haciendo algo malo para mi salud, pero no me duele, le resto importancia. No es tan malo. Bueno, ya si eso ya haces un poco así barrido. Pero bueno, otras patologías lo que tienen es que tienen que ser muy estrictos en un determinado régimen de alimentación. O otras patologías que tienen que, yo qué sé, acostarse a las 8, no sé, lo que sea. Cosas que no has elegido, que las tienes que ir haciendo. ¿Me seguís, no? Es decir, y entonces, claro, todo eso, pues a veces no es fácil hacerlo, pero además ni siquiera tenemos la suficiente formación para poder hacerlo. Nos dicen, tienes que hacerlo, gestiónate tu patología como buenamente puedas. No vas a estar llamando al médico cada vez que, yo qué sé, no sé. En mi caso, cada vez que tengo el azúcar un poco alto. Entonces es difícil, pero no estás formado y tienes que resolver situaciones sin el suficiente conocimiento de la enfermedad. Eso es la visión de una patología crónica. ¿Qué pasa cuando nos dicen, oye, mire usted, tiene una patología, tiene lo que sea, la enfermedad que sea? Pues normalmente uno entra en un estado de crisis, que se llama. La crisis se define como un estado temporal de desorganización personal en el que todo aquello que hasta ahora nos sirvió en la vida para resolver problemas, ahora no nos vale.
para resolver esa situación. Uno busca decir, bueno, pues voy a hablar con los amigos, porque en otra vez cuando me quedé en paro hablando con los amigos me ayudó. Vas a hablar con los amigos y no te vale para resolver esta angustia que te genera el tener una crisis, ¿vale? Eso es lo que se define como crisis. Pero la clave es la temporalidad, que esa angustia es temporal. Y luego hablaré un poquito más de eso. Además, surge de una manera inesperada. Nadie te ha ido avisando. Normalmente suele ser con una analítica o en un momento dado que te ha pasado algo y llegas al médico y dices, mire usted tiene esclerosis múltiple. Y dices, anda, por Dios. O sea, que no lo habías, ni lo sospechabas, ¿eh? Y eso te deja bastante noqueado. Y además un sentimiento de que todo, de que la vida se te hace muy, te desborda, ¿no? Yo tenía una paciente, un psicólogo, que decía, cuando me diagnosticaron una patología X, de repente sentí que el mundo se abría bajo mis pies y que intentaba agarrarme a algo y no había nada y empezaba a caer sin poder sujetarme a nada. No sé si alguno de los que estamos aquí habéis experimentado esa sensación. Es una sensación durísima, porque de repente dices, joder, es que no hay nada, por mucho que quiera, no puedo encontrar nada que me ayude y que me alivie emocionalmente en este momento. ¿Vale? Sí que es verdad, y vuelvo a insistir, que hay una zona es temporal ese dolor, ¿eh? Y eso es algo que conviene tenerlo claro. La patología puede que no desaparezca, pero el dolor que me hace sentir la patología quizás sí. Y de eso también me gustaría hablaros después. En fin, me voy a saltar un poco algunas cosas porque a lo que quiero ir es de las otras dificultades que tiene la patología crónica es que hay que adherirse al tratamiento, pero no siempre es fácil. Porque tenemos que estar al 100% comprometidos con nuestra patología, pero al 100% todo no se puede estar siempre. Y eso al final perjudica. Y perjudica a la salud mental. Es uno de los elementos distorsionantes de riesgo de alteración en salud mental, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un antes y un después. Estos eventos en la vida que dices, me han marcado, yo personalmente muchas veces me descubro diciendo, sí, cuando no tenía diabetes hacía no sé qué cosas. Desde que tengo, hago no sé qué. Es decir, marca un antes y un después en la vida de la persona. ¿Para bien o para mal? Y entonces mi propuesta es buscar que sea para bien. Y si queremos que sea para bien ese cambio, desde luego hace falta atender la patología, por tanto hará falta el servicio sanitario correspondiente, pero también hará falta un acompañamiento emocional, porque si no es imposible, a mi modo de ver, ¿eh? Para eso, ¿qué necesitamos? Muy fácil. Educación terapéutica de la patología que sea, es decir, tienes que conocerla bien, tienes que saber qué disquisiciones, no sé, que si te conviene o no te conviene, yo qué sé, coger el tren, por decirte algo. Tienes que saber todo eso. Y además tienes que tener a alguien que te acompañe en esta parte emocional. Y sintiéndolo mucho, señoras y señores, en España estamos deficitarios de ambas cosas. Tanto de conocimientos hacia el paciente, de educación al paciente, como de acompañamiento emocional, porque se considera como una especie de adorno, y no es un adorno, y ahí viene mi parte reivindicativa, ¿vale? Y os voy a poner dos muestras de por qué creo que no es un adorno. Fijaos cosas que escucho yo a personas con patologías crónicas. Dice, si pudiera, yo qué sé, volver atrás en el tiempo, no haría lo que hice, ¿no? O si pudiera, no sé, cambiar mi vida, la cambiaba. O padres y madres, o esposos y esposas, si pudiera cambiarme por él. Y entonces
¿A dónde nos lleva ese si pudiera? Pues a la impotencia, porque aún no puedes volver atrás en el tiempo, de momento por lo menos, aunque igual con la inteligencia artificial quizás sí se pueda en algún momento, pero de momento no. No puedes volver atrás, aunque le cedas parte de tu organismo a esa persona, posiblemente no le soluciones el problema, es decir, que lleva a la impotencia. Es decir, el máximo sacrificio que estás dispuesto a hacer, a donde te lleva no es a la curación, sino a la impotencia. Y eso genera malestar. Y ahí un psicólogo tiene que estar intentando reenfocar esta parte. ¿Cómo? Pues si estuviera con vosotros tomando café, os diría esto. No pienses qué puedes hacer para curarte, porque por definición la patología crónica no se cura. Piensa qué puedes hacer para tener mejor calidad de vida. Porque ahí sí hay muchas cosas que puedes hacer. Vamos a hacer un listado de cosas que tú puedes hacer para mejorar tu calidad de vida. No sé si... Bueno, igual conceptos un poco espesos, bueno, pero ya veo que estáis atentos todavía, no ha habido nadie que haya cabeceado, eso es buena señal. Pero ese cambio tienen que ayudarte a hacerlo, sobre todo en esos primeros momentos, pero no solo en los primeros momentos. Y otra cosa que me parece fundamental y que me gustaría compartir con vosotros respecto a las patologías crónicas es esto. Si le entendemos una patología crónica, en mi caso la diabetes, pero insisto, yo creo que puede ser en cualquier otro caso, vemos que es la misma para todos. Yo qué sé, si decimos, a ver, ¿quién de la sala tiene hipertensión? Por decir algo. Bueno, pues levantaré un montón la mano porque entienden que a ellos les pasa eso, que tienen hipertensión. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión biológica, es decir, sí, yo qué sé, yo no entiendo mucho de esto y ya me podéis perdonar, pero la sangre me bombea de una manera determinada que no es conveniente. O sea, hablamos de sangre, hablamos de corazón, hablamos de arterias, de cosas fisiológicas, ¿no? Y además los animales, por suerte o por desgracia, también tienen hay muchos que tienen otras patologías, no sé si todas porque no soy médico, pero en mi caso, os voy a poner otro ejemplo de mi vida. A mí me diagnosticaron con 30 años. Yo tengo diabetes desde los 30, o sea, hace 3 días, como quien dice. Bueno, y entonces, una amiga mía tenía un perro que también tenía diabetes tipo 1 y para más INRI se ponía la misma insulina que yo. Y yo decía, o sea, que si me quedo sin insulina voy a tener que robársela al perro. Me sabía mal, me sabía a cuernos. Y mucho peor. Y si me la pide, se la daría. Si viene mi amigo y dice, oye, que me he quedado sin insulina, ¿le daría? Pues no lo sé. Es decir, a lo que quiero decir es que esto como enfermedad es una patología crónica. Así es, pero, y aquí viene la parte psicológica y que me gustaría compartir con vosotros, es la siguiente. Si entendemos la patología no como patología, sino como dolencia, entonces cambia. Porque si la entendemos como dolencia, es única e individual. Cada uno sentimos y pensamos nuestra patología de una manera concreta, según nuestras circunstancias, según el coeficiente intelectual, según el dinero que tengamos, según si estamos solos o acompañados, según todas esas circunstancias, hace que yo viva mi patología de una manera concreta, distinta a otros que también me hubieran levantado la mano si pregunto quién tiene diabetes en la sala. ¿Me seguís? Porque es algo privado, mío. Y además de eso, si os fijáis, nos referimos a una dimensión psicosocial. No a la diabetes, en mi caso, que levantaríamos la mano, sino a la experiencia que tengo yo de ser un enfermo crónico. A lo que para mí supone tener una enfermedad crónica, personal, ¿vale? Por tanto, tiene que ver con mi cabeza y tiene que ver con mis relaciones sociales. Hay gente que tiene que dejar de salir tan a menudo cuando le hubiera gustado porque no le sigue el cuerpo, o hay gente que ha encontrado muchísimos amigos en la asociación concreta porque han visto, lo que sea, es decir, tiene esta dimensión psicosocial. Y además es exclusiva humana. Aquel perro no se levantaba por la mañana diciendo, mierda, hoy tengo diabetes otro día, con perdón. Yo sí que decía, joder,
¡oh, qué pesadez de patología! El perro no le enchufaban y vivía a su bola. ¿Veis la diferencia? Siendo la misma patología. Para mí lo importante que es que si la vemos como enfermedad, no es curable, porque eso nos están diciendo, de momento no hay curación. Pero si la miramos como dolencia, esa parte emocional sí se puede cambiar. Esa parte emocional no es crónica. Esa parte emocional se puede tratar. Y para tratarla, ¿quién hace falta? Un psicólogo. Bueno, no, o sea, quiero decir, alguien que sepa de ella, alguien que conozca la patología y alguien que pueda hacer ese acompañamiento emocional. Pero no solamente en el diagnóstico, creedme, el diagnóstico sí que me gustaría decir, es verdad, cuando seguramente pertenecéis a asociaciones y sabéis que cuando llega alguien con la patología que es recién diagnosticada, está desorientado, está con muchas inseguridades, está con incertidumbres enormes y vosotros y vosotras, los que la acogéis en la asociación, le ayudáis en esa parte y les decís, mira, yo también la tengo, pero ahora soy feliz. Es verdad que que pasé eso que tú estás pasando, pero yo ahora soy feliz. O, bueno, el que sea feliz, el que no lo diga, ¿eh? Pero sí que puede, al fin y al cabo, lo importante es que uno puede decir, mira, pasado un tiempo, te vas adaptando a la vida o puedes llegar a adaptarte a la vida. Tienes que trabajar ciertamente, pero puedes adaptarte a la vida. Hay otros momentos en la historia de una patología crónica que también conviene el acompañamiento emocional o psicosocial, como puede ser en lo que se llama el distrés. No es una palabra que no es más que el estrés negativo, el estrés malo. Ese estrés que hace que estés todo el día preocupado si te va a dar, no sé, un síncope, de si vas a poder llegar al autobús si no puedes correr. Ese estrés que puede generar, que es un constante, además, dentro de una patología crónica y que hay que aprender a manejarlo. Además está el quemarse. Claro, si tienes una patología crónica, quiere decir que llevas muchos años con esa enfermedad y a veces cuesta y uno tiende a desadherirse al tratamiento, es decir, bueno, me voy a relajar un poco porque no toda la vida así no puedo y entonces se desmotiva, hay desmotivación y bueno, pues total, ¿para qué voy a esforzarme si no consigo los objetivos que me había propuesto con la patología, etcétera? Hay una parte que conviene tener presente que va a llegar. Esto llega, el burnout llega. Hay momentos de bajón, digamos a llamarlo así, el bajonazo que te da, y dices, joder, que va, otro día sí, vaya por Dios. Y esta es una temporada y mi sugerencia primero es que, aunque uno debe reconocer, primero prevenir, porque eso, luego reconocer que está en ese momento de falta de adherencia al tratamiento y sí o sí no dejar de ir al médico a ninguna cita. A ninguna cita. O sea, cuando vayas, o sea, cuando te llegue la citación, vete, aunque no tengas, total, ¿para qué? Me va a decir siempre lo mismo, si no me aporta nada, vete, porque es el enganche que necesitas, por ejemplo. Porque si no pasa lo que llamo pacientes antiadherentes, eso ya que van, y hay unas temporadas que desaparecen de la consulta que coincide exactamente con que va peor y generalmente recuperan la motivación cuando ingresan mal, por algo mal, en fin, por un descuido. Por tanto, y todo eso hay que hacer un seguimiento también. De hecho, en muchas sociedades científicas ya recomiendan un seguimiento dentro de las cosas a preguntar a los pacientes de cómo va de salud mental. 4 preguntillas para, en un momento, en la consulta, una vez al año, por ejemplo, preguntarle a ver cómo le afecta el tener esa patología a nivel emocional, ¿vale? En muchas sociedades científicas. Luego también es verdad que un psicólogo puede hacer una detección precoz
de trastornos mentales, de trastornos por la patología. Ansiedad, depresión son dos enfermedades, dos trastornos psicológicos extremadamente prevalentes entre las enfermedades crónicas. Se calcula que es el doble que en la población general. Es decir, en la población general hay muchos porcentajes, pero las personas con enfermedades crónicas tienen el doble de probabilidades de tener un trastorno tipo ansiedad o tipo depresión que el resto de la población. También tengo que advertir en eso que, por ejemplo, en depresión se habla no hablan del grado, que eso es lo más importante. Hay depresiones, lo que se llama distimias, que son como de bajones, digamos, de momentos de tristeza un poco prolongados en el tiempo, pero de tristeza, un poco de tristeza, y luego hay depresiones mayores. Y todo eso entra dentro de las estadísticas. Pero si alguien detecta cuando está en esos momentos de pequeña tristeza o en esos primeros estadios de la tristeza, quizás pueda evitar el que vaya a más. Por eso es importante tratarlo. Además, igual hay alguna enfermedad crónica que no, pero yo las que conozco, muchas de ellas obligan a cambiar hábitos, o a tener un horario, o a cambiar el régimen de alimentación, o a tomar medicación a determinadas horas, o lo que sea, o ir a la piscina, en fin. Y fijaos que los hábitos hasta entonces uno los elegía. Mi costumbre es ir con los chicos, con mis amigos, a tomar el aperitivo los domingos. Imagínate, eso es algo que yo he elegido como hábito. Pero cuando llega una enfermedad crónica me dice, ese hábito que te tienes que imponer, o tienes que quitar, o tienes que modificar, te lo impone la patología. Y eso cuesta. Bien, y luego por último ya también a las personas del entorno cercano. Ya he mencionado a la familia. La familia es fundamental, tanto para apoyar como para ver si está frágil, digamos, ¿no? El impacto que tiene en la familia una patología crónica es grande. Cuanto más cercana es la persona, mayor es el impacto. Es decir, y entonces no podemos dejar de atenderles, porque son parte fundamental del tratamiento. Un paciente que no tenga el apoyo de su familia lo tiene difícil, de verdad os lo digo, lo tiene bastante difícil para hacerlo, por lo menos para ser feliz. Insisto, la aspiración no es a curarnos, sino a no empeorar, a ser lo más felices posibles dentro de lo que nos ha tocado vivir. Mi abuela decía, bueno, todo esto que lo digo yo con plan psicólogo, mi abuela lo decía ya, que decía, hay que arar con los bueyes que te han tocado. Y ya está, así es. Nos han tocado estos bueyes, pues vamos a ver cómo podemos arar con ellos, ¿no? Y para eso, pues quizás venga bien la ayuda de profesionales de la salud mental especializados o con un conocimiento de la patología para poder ayudarte a eso. Por tanto, y ya mi propuesta sería una presencia de un psicólogo en el equipo, igual no a tiempo completo, igual no hace falta un consultor, dependerá de la patología, pero creo que es importante esa mirada psicosocial que hay que tener. Además, creo que hay que capacitar al equipo terapéutica en la comunicación, en la gestión emocional de sus pacientes, porque lo ideal sería que fuera un profesional de la salud, un profesional de la psicología, pero si no puede ser, que sea la enfermera, que sea el médico, que sea sensible a estos aspectos también. Y para eso también habrá que educarles a ellos y, por último, humanizar la asistencia sanitaria. Que todo el entorno, ya no solamente que sean buenos rollos, sino también humanizar en el sentido amplio, que cuando uno tenga la experiencia con el sistema sanitario se sienta acogido, entendido, querido y ayudado. Y ya para acabar esta frase, que fijaos de qué año es, que es del 1904, y fijaos dónde estamos. Dice, es mucho más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad que qué clase de enfermedad tiene un paciente. Si vamos por este camino, estoy seguro de que será mucho más fácil nuestra vida como enfermos crónicos. Muchas gracias. Gracias, Iñaki.
Tenemos unos minutos para que te hagan alguna pregunta, si alguien considera oportuno trasladarle una pregunta. Antoni. Buenas tardes. Sí, yo quería hacer una pregunta. Como he dicho antes, llevo 20 años en el mundo asociativo. Cuando nos toca hablar, solemos hacer, sobre todo en congresos de médicos y enfermeras, solemos los pacientes decir, por favor, receten asociaciones de pacientes, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que es necesario la presencia de los psicólogos en las asociaciones de pacientes? Me alegro que me hagas esa pregunta, pero te voy a contestar a dos. A esa y a otra, que no me has hecho. Para mí, y lo digo porque es importante, yo creo que una persona que tiene una patología crónica necesita 3 patas de ayudas, necesita 3 tipos de ayudas fundamentales. Y a cada uno, a cada pata, hay que pedirle aquello que pueda darte. Y me explicaré. Y una de esas patas son otras personas con la misma patología, para que puedan responder a la pregunta, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y tú cómo lo has hecho? ¿Qué haces cuando tienes un cumpleaños y no sé qué, no sé cuántos? ¿Tú cómo haces? Y eso solamente te lo puede contestar alguien que lo ha vivido en propia carne. Esa sería una pata. La otra pata sería el equipo sanitario, que a lo que hay que pedirle es ayudarte a reflexionar sobre cómo llevar mejor tu patología, que te gestione, que pactar con ellos cómo va a ser el tratamiento, etcétera, etcétera. Y luego la tercera pata es la familia de la que ya he hablado, que son los apoyos afectivos, y a los que hay que pedirle pues que te mimen, que te cuiden, que te apoyen cuando estás bajo de moral, que te dé mucho cariño y eso, ¿vale? Por tanto, la asociación pertenece a la pata de otras personas con la misma patología ¿y tú cómo lo haces? Porque esas personas están en la asociación. Y yo siempre recomiendo buscar la asociación más cercana, aunque solo sea para poder responder a esa pregunta. Tema 1. Tema 2. Los psicólogos en las asociaciones. Joder, tengo que comer. Es broma. Pero es verdad, yo creo que la asociación está para dar respuesta a aquello que no se da en el sistema sanitario, en muchas medidas. Y para mí una de las cosas que no está dando respuesta adecuada en el sistema es la presencia del psicólogo. Por tanto, ahí las asociaciones, pero ojalá no necesitáramos que en las asociaciones hubiera psicólogo, porque sería la consecuencia de que ya había en sitios donde debe haber psicólogo. Hola, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Mi pregunta viene un poco al hilo. ¿Cómo podemos desde las asociaciones, ya que desde el sistema nacional no se nos da pie a entrar en el circuito por diferentes cosas, ¿no? No entramos, te has curado un cáncer, ya no puedes entrar por sin oncología, como razonas muy bien para la dolencia que tienes, entonces no te sigo dando soporte, ¿no? Pero sí que necesitamos ese seguimiento y sí que necesitamos ese apoyo psicológico. Entonces, ¿cómo podemos desde las asociaciones promover que se ayude en la salud mental, que nuestros pacientes también sepan que pueden acudir a psicólogos fuera, pero sobre todo, cómo incluiros? Ya. Porque es muy importante. Yo creo que, a ver, el título de psicólogo tampoco te da todo. Yo creo que, o sea, si yo tuviera una varita mágica y diría, un deseo, y haces así, fuera que aquel profesional de la psicología que atendiera conociera, además de psicología, la patología. No digo que la sufra, sino que la conozca a fondo, porque es el que más te puede ayudar. Porque no es lo mismo una patología que otra, ni el impacto que tiene en la persona de una. Por tanto, ahí sí que diría, vale, vamos a ir buscando estas personas, estos profesionales que pueden atender. Y yo haría un listado de profesionales que sí que creo que convendría. Es verdad que muchas asociaciones de las que yo conozco dicen, mira, no tenemos psicólogo, pero tenemos estos 2 o 3 de confianza que puedes hablar o puedes no sé qué. Igual no tienen que estar, igual sí, si está en la asociación, genial, ¿no? Pero si no, no tienen por qué. Pero la asociación, yo creo que lo que podría es echar la red, a ver quiénes del entorno, qué profesionales del entorno podrían ayudar a los asociados en caso de necesitarlo, por un lado. Por otro lado, creo que es importante que las asociaciones
presionen para que haya equipos multidisciplinares. Yo hablo de la psicología, pero no es el único, un nutricionista, o no sé, depende, ¿no? Yo creo que habría que buscar un sistema que si entendemos que la patología es global de la persona, atendamos a todo lo que impacta en la persona. ¿Vale? Como me toca lo de la psicología, pues digo, vale, yo creo que es importante y se está haciendo un movimiento desde el Colegio Oficial de Psicólogos también de reivindicar que en los centros de salud, en la de atención primaria, haya psicólogos conocedores, porque ahí es donde echas más la red. Y ahí es donde puedes hacer una prevención y una detección precoz de casos para que no vayan a más. El problema cuando nos llegan es que ya llega, lo que hacemos es tratamientos no preventivos, sino ya, digamos, de negativos. Es decir, vamos a ponerlos en la salud porque ya están mal. El paciente prefiere no estar mal. Nadie prefiere estar mal que estar bien. Por tanto, vamos a detectarlo cuanto antes para poder ir en ese momento. Y yo creo que las asociaciones ahí tienen mucho papel. Me parece que no te he contestado, pero bueno. No sé si... No, pero muchas gracias también por nombrar a los nutricionistas, porque son dos sistemas conectados. Cerebro y persona. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta aquí en la tercera fila. Si podéis pasar el micrófono, por favor. Esto se llama economía colaborativa. Iñaki, por favor, mira, los pacientes de cáncer de próstata padecemos una serie de efectos secundarios cronificados, los más populares, incontinencia, estenosis, disfunción eréctil, etcétera. Pero hay uno de los cuadros que observamos en la asociación muy prevalentes, como es ansiedad, depresión y pérdida de autoestima, que interpretamos que tienen que ver con tal vez esa pérdida de valores que se nos asigna por tradición con la masculinidad. Hablamos de actitud porque en relación a las mujeres que tienen una patología también más prevalente, como es el cáncer de mama, pues en relación a famosos o famosas que dan la cara, en el tema femenino encuentras legiones de personas que dan la cara y es una actitud que ayuda a esa sobreestima. En cambio aquí nosotros tenemos muchísimas dificultades para encontrar varones famosos que sean capaces de dar la cara con esta patología que en muchas ocasiones no lo cuentan ni siquiera la familia. Experiencias que tenemos personales. ¿Cómo interpretas esta situación? Yo creo que la tienes muy claramente interpretada. Es decir, está claro, es verdad que partimos de una cultura ya heredada que está condicionando mi actitud hacia la patología y lo único que queda es cambiar la actitud. Y para cambiar la actitud hay que normalizar. Yo digo que no es normal tener un cáncer de próstata, pero sí puedes normalizar tu vida, hacerla lo más normal posible, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es bueno encontrar modelos de referencia, quizás no tanto, yo no soy tan partidario, que también vienen bien, ¿no? Altos modelos, ¿no? Modelos, yo qué sé, el político de no sé qué o el deportista de no sé cuál, ¿no? Sino modelos cercanos, más cercanos, que le permitan a la persona decir, bueno, pues, joder, pues tampoco se me ha truncado la vida, no sé cómo decirte. Entonces igual, modelos de éxito, pero bueno, pues empresarios, todo se me ocurre, ¿no? Empresarios o psicólogos o no sé, que tengan esa dificultad o ese problema o esa patología, pues entonces que sean modelos buenos, porque si no, mire, la diabetes pasó una cosa que hace unos cuantos años, que era... Naomi Campbell tiene diabetes. Parece como que qué suerte. No, ¿quién tenía? Halle Berry. Halle Berry, esa, joder, no me salía. La Halle Berry, es que yo soy más de Claudia Schiffer, y en fin. Pero bueno, Halle Berry tenía diabetes. Y entonces de repente se ponía en todos en todo el mundo, en todas las televisiones, que Halle Berry tenía diabetes. Nick Jonas, que a mí no me gustaba su música, pero como tenía diabetes, había que ponerlo. Pero son modelos que te dice, mira, hasta aquí puedes llegar, pero busquemos, a mi modo de ver, hay que buscar intermedios.
modelos intermedios. Y ahí es mucho más fácil encontrar. Mi sugerencia es buscarlos ahí. Iñaki, ¿a qué hora coges el AVE? Ya, enseguida. Enseguida. Por eso se tiene que marchar. Sé que hay alguna pregunta más, pero... Yo voy a estar como media hora por aquí o lo que sea. Pues si queréis abordarlo personalmente, estará encantado. Un fuerte aplauso para Iñaki Lorente. Gracias, Iñaki. Gracias.